Muy buen día tengan todos ustedes. Pues miren, estamos aquí estrenándonos en este formato de podcast y pensando en qué podía yo reflexionar el día de hoy. Algo que a muchos nos llama mucho la atención y que siempre nos preguntamos cómo hacerle, qué hacer en nuestra vida, cómo lograr, pues ahora sí que transmitir, trascender, crecer en este mundo, en nuestra vida, pues se reduce o se traduce básicamente en metas. Y pues eso se reduce en una sola cosa, en las metas, en nuestras metas de nuestra vida. Háblese desde correr, salir a hacer ejercicio, tener un aumento de sueldo, cambiar de trabajo, comprarse un auto, tener una esposa, un esposo. En fin, podríamos hablar de muchas áreas en las cuales entran estas metas, o entrarían como metas, como objetivos, como sueños, aunque a veces la palabra sueño, mucha gente lo confunde con fantasía. Pero la diferencia entre un sueño y una fantasía es que el sueño se puede medir, se puede calcular, es alcanzable, es medible, y otros tipos de sueños, por ejemplo, ir a la luna o casarme con la Miss Universo, que sea mujer, ¿verdad? Porque ahora resulta que no, ¿verdad? Pero bueno, pero varias de esas cosas que son pues inalcanzables, no se pueden medir, ¿sí? Tener, por ejemplo, $1,000 millones, pues son cosas que no siempre van a poderse realizar porque son de alguna manera inalcanzables, irreales y a veces están pues por encima de nuestra propia realidad. No quiere decir que en algún momento se pudieran o no realizar. Por ejemplo, viajar a la luna quizás hace algunos años podría ser considerado algo irreal. Sin embargo, al día de hoy sí podemos pensar que eso de alguna manera puede llegarse a ser una realidad. Y así podemos ir pensando en diferentes cosas que pudieran ser reales o no reales, alcanzables o no. Para muchos pueden sonar cosas alcanzables y para otros no. Pero de eso nos vamos a encargar otro día. El tema de hoy es cómo lograr alcanzar nuestras metas, cómo llegar a mi meta. Bueno, mucha gente piensa y cree que una meta a veces es inalcanzable porque nunca lo hemos logrado. O podemos pensar que sí se puede lograr porque en algún momento, si no soy yo, alguien ya lo logró. Esto me recuerda a un señor que se llamaba Bannister, se apellidaba Bannister, que él hablaba de recorrer la milla en menor tiempo al que había entonces un récord. Y decía, no, han pasado muchos años, décadas, y no ha habido quien logre esa meta. Y él se lo propuso. Él dijo, yo sí lo voy a hacer. Nadie le creyó, pero él sí lo creía. Primer punto, creer que lo puedes lograr. Entonces esta persona
creyó en sí mismo, creyó que podía lograrlo y trabajó en ello. Cuando al fin lo logró, allá en las Olimpiadas, si no mal recuerdo, de Francia, él era inglés. De hecho, por ahí hay una película que se llama Carros de Fuego. Bueno, el caso es que cuando él logra llegar a esa meta, en poco tiempo empezó a haber otras personas que lograban la meta. ¿Por qué antes no había nadie que lo había logrado? Y cuando lo logra, ¿por qué empezó a haber gente que sí lo lograba? ¿Qué cambió? Bueno, Bannister sí lo creía y lo logró. Pero cuando otras personas vieron que Bannister había podido hacerlo, entonces creyeron que sí se podía hacer. Y fue cuando muchos de ellos empezaron a lograrlo. Esto quiere decir que nosotros podemos lograr las metas si nosotros creemos en nosotros. Creemos en que podemos llegar a esa meta. Entonces, una vez que esa creencia está en nosotros, esa creencia la hemos hecho nuestra, entonces hemos dado el primer paso. Ahora, depende qué tipo de meta puedes alcanzar. Yo decía en un principio, por ejemplo, ganar $1,000 millones. Para muchos dirán que eso es imposible. Yo les diría que sí es posible, claro está. Primero, que te lo creas, como ya dijimos. Segundo, ver cómo lograr esa meta. Si tú estás en un trabajo, en un empleo donde te pagan X cantidad, créeme que nunca lo vas a lograr. ¿Por qué? Tendrías que investigar cuánto gana la persona que más gana en esa empresa y le calcules cuánto te tardarías en llegar a juntar o a ganar $1,000 millones, quitando tus gastos de cada mes. Sin embargo, si tú te empeñas y te dedicas a un proyecto que valga la pena, te orientan, te capacitas, tomas cursos, etcétera, de ese negocio, de ese proyecto, para capacitarte y ser mejor, con el tiempo puedes lograrlo. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿sí? Mucha gente que de la nada hizo fortunas, más de $1,000 millones. Pero porque esa gente se lo creyó y comenzó a trabajar. Entonces, en ese camino tú tienes que hacer un análisis de tu meta, es decir, a ver, yo quiero ganar $1,000 millones. Entonces tienes que hacer una lista de todas las cosas que necesitarías hacer para ganar $1,000 millones. Ahora, se puede utilizar de diferentes maneras. Una puede ser yendo de adelante hacia atrás. Es decir, posesionarte en el momento en que tú ya tienes $1,000 millones. Entonces dices, bueno, ¿cómo logré $1,000 millones? Pues tuve una empresa que generaba miles de millones de dólares. ¿Qué tipo de empresa podría generar $1,000 millones? Pues ahorita te podría decir que algún tipo de negocio de comunicaciones, de tecnología, de servicios que pudieran romper la barrera de la distancia y el tiempo. Y decir, bueno, ¿cómo yo logré tener esa idea? ¿O cómo le desarrollé? Bueno, y empezamos a caminar hacia atrás. Pues es que contraté personas que sabían mucho de este tema y estábamos trabajando, y si seguimos yéndonos para atrás, localicé esas personas que necesitaba para mi proyecto, pero ese proyecto, ¿cómo logré tenerlo bien claro? Bueno, es que primero, antes de contratar a la gente, primero vi qué era lo que necesitaba de ese proyecto. Ya capacitado yo, necesitaba ver qué tipo de personas iba yo a contratar. Pero para saber eso, entonces tuviste que tomar algún curso donde te enseñaran y vieras la viabilidad de ese negocio. Y yéndonos un paso hacia atrás, saber qué tipo de negocio es el que tú estabas pensando. Y yéndonos hacia atrás, pues sacar la idea primaria de todo esto. Esta es una manera
de darte cuenta, un caminito de futuro hacia el pasado, o del futuro hacia el presente más bien, de ver cómo pudiste llegar ahí. Otra, decir, bueno, ok, en base a lo que acabo de decir, bueno, veo que mi camino de 100,000 kilómetros, pues tengo que dividirlo en tramos pequeños. No sé si alguien de ustedes haya tenido la oportunidad de viajar en trayectos largos, una aventura de 3, 4 días de viaje, y pues para poder hacer, incluso en bicicleta, en moto, no sé, en lo que tú quieras, para hacer un viaje como eso, se hace un plan de viaje, precisamente, decir, bueno, a ver, yo quiero llegar, por decirlo así, de aquí a Buenos Aires, de aquí del Bajío de México, quiero llegar a Buenos Aires en moto. Ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces primero tengo que ver qué camino voy a tomar. Bueno, de aquí a México, de México a Oaxaca, de Oaxaca, por decirlo de una forma de llegar, de Oaxaca a Chiapas, de Chiapas pasar a Guatemala, y así me voy yendo hasta llegar a Buenos Aires. Pero entonces empiezo a calcular cuánto me va a llevar de aquí. Bueno, a México me puede llevar unas 6 horas, pero a lo mejor en todo un día puedo alcanzar a llegar a un tramo intermedio antes de llegar a Oaxaca, por decirlo así, a Taxco. Y así voy haciendo un plan de viaje para ver a dónde tengo que llegar, en cuánto tiempo tengo que llegar, planear qué voy a hacer ahí al llegar, dónde voy a dormir, etcétera, y después de ahí al otro día salir en la siguiente jornada de viaje. Así son las metas. Tú vas a dividir tu meta grande de $1,000 millones, van a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues hacerlo en metas pequeñas. Cuando tú logras identificar todas tus metas pequeñas, entonces dices, bueno, ¿cuál sería la primera, la básica? Bueno, la primera es saber exactamente qué es lo que me gustaría hacer, qué es lo que me apasiona hacer. Por ejemplo, yo hace unos años descubrí mi pasión por las comunicaciones, y entonces yo dije, bueno, yo quiero tener un canal de televisión. Sonaba medio, o sea, te estoy hablando de hace 10 años, tener un canal de televisión sonaba muy jalado los pelos. Hoy estoy en ese proceso de tenerlo ya formal y con calidad. Estoy en eso. Entonces, cuando tú decides algo, tú te identificas, primero que realmente te apasione, identificas exactamente qué es lo que quieres, y entonces el siguiente paso que tendrías que seguir en ese trayecto a tu meta es cómo hacerle para arrancar. ¿Qué necesitas para arrancar? Entonces esa va a ser tu primera meta, y luego cómo empezarlo a desarrollar. ¿Cuál sería tu siguiente meta? Pues lograr generar ingresos. ¿Cómo vas a generar ingresos? Tienes que ver cómo en esa meta que tú quieres, bueno, si se trata económicamente hablando, cuánto ingreso vas a tener, qué vas a hacer con ese dinero, hacia dónde vas a caminar. Estamos hablando del ejemplo de los $1,000 millones. Ok, tienes que seguir invirtiendo en activos. Pues ahora tengo que comprar este equipo, ahora tengo que hacer aquello, tomar cursos, etcétera, empezar a asesorarme para entender la parte, por ejemplo, de la inteligencia artificial, cómo puede actuar a mi favor, etcétera. Y ya una vez que tú tienes bien armado todo, empezar a ver quién puedes contratar, cuáles son tus clientes, así cómo vas a llegar con tus clientes. Entonces empiezas a avanzar poco a poquito en tus metas. Te vas enfocando en tus primeras metas. Tienes la gran meta que son $1,000 millones, pero esa la vas a dejar ahorita un ratito. Te vas a enfocar en la que tienes a la vista. Y ahí comienzas entonces a trabajar en ese camino de la siguiente meta, la que te toque. Y una vez que logres esa pequeña meta, vas a empezar a enfocar, ya desde entonces, desde que estás trabajando esa meta, empiezas a visualizar, a prepararte en la siguiente meta. Es como quienes hemos tenido la oportunidad de competir en algún torneo. Pues vas primero por ganar el primer partido, y el segundo y el tercero, y después vas viendo cuántos puntos llevas, cuánto te falta, cómo están tus equipos contrincantes, cómo vas en
en tu grupo, cómo vas a avanzar, cómo vas a hacer para lograr llegar a las finales. Y luego a las finales, ¿quiénes son los que van a llegar a las finales? También cómo vas a enfrentar a tus contrincantes. Y así poco a poquito empiezas a ver, bueno, ya voy directo ya a la semifinal, cuarto de final, semifinales, etcétera. Y luego ya te enfocas en la final. Pero vas caminando, precisamente como cuando vas viajando en la noche y que no ves nada al fondo, ves nada más que oscuridad, pero las luces de tu auto van iluminando tu camino, tus siguientes kilómetro y medio quizá la luz. Y entonces tú ves así todo lo que ilumina el coche, las luces en la carretera y dices, bueno, voy por aquí, voy bien. Y entonces llegas a un punto, una bifurcación y dice próxima salida tal, entonces sabes que esa es tu salida y entonces te preparas para salir, pero todavía no sabes qué hay más adelante. Tú sigues avanzando y vas identificando por dónde te tienes que ir. Si tú haces esto aplicándolo en tus metas, siempre vas a llegar a ellas. Un último consejo: jamás desistas de una meta, jamás te des por vencido hasta que lo logres. Si no, realmente no era tu meta.